que hacer referencia a la ley ceremonial, porque ya vimos que el apóstol Pablo le exigió arrepentimiento a los moradores de Atenas, y pues ¿de qué se van a arrepentir? Pues si ya no hay ley, ¿verdad, hermanos? Y luego si tú piensas que por el bautismo en agua vas a ser justificado, como creen los evangélicos, pues de nuevo estás bajo el mismo asunto de lo que el apóstol Pablo te está diciendo, que si tú te justificas por ritos o ceremonias de la ley, pues has caído de la gracia. Entonces vemos, hermanos, lo tergiversado que está el cristianismo hoy en día. Es una cosa de locos, porque estos pastores y evangélicos lo que buscan es hacerte creer que la ley moral ya no está válida, pero eso sí, ellos quieren que guardes sus ritos y sus ceremonias, que vayas a sus iglesias a tirarte en las piscinas de esa iglesia, dizque para bautizarte, que vayas luego a la Eucaristía a comer la galleta. Eso sí te piden que lo guardes, ¿verdad? Cuando ahí es donde tú quedas despojado de la gracia. Es una terrible incongruencia en la que está el cristianismo, hermanos, porque ya vemos que la fe en Jesús nos lleva a la circuncisión del corazón. Esto es lo que tiene coherencia. La circuncisión del corazón es la ley moral y es guardar los mandamientos de Dios. Y esto sí tiene que guardarse. Y es la coherencia que vemos con todo lo que el apóstol Pablo ya ha dicho. Cuando tú escuchas el mensaje de los pastores y sacerdotes, nada tiene coherencia, porque vemos que el apóstol Pablo sí te pide hacer una circuncisión. Pero ¿qué circuncisión, verdad, hermanos? Hay dos, una en la carne y otra en el espíritu. Pero si nosotros estamos en la ley de la carne, que es la ley de ceremonias y ritos, pues tendríamos que hacernos la circuncisión. Y ellos te dicen, no, si tú te circuncidas, pues entonces estás caído de la gracia. Y en parte tienen razón, pero ¿qué pasa cuando luego te piden que te bautices en sus iglesias, o cuando te piden que comas un pan y una galleta, o que reposes en domingo? Pues ahí también estás caído de la gracia. Luego el apóstol Pablo le habla a otra iglesia, la de los filipenses, una iglesia fundada en la ciudad de Filipos, en Grecia. Hablando sobre el mismo tema, dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí lo vemos, hermanos, es coherente. La ley moral es declarada como una circuncisión espiritual. Es decir, que los que sirven en el Espíritu a Dios son los que no ejecutan las obras de la carne, ni tienen confianza en la carne, no teniendo confianza de que tú porque comiste una galleta ya estás salvado, o porque te tiraste a una piscina ya estás salvado. Pues no, ahí no está la confianza. La confianza está en que guardes la ley moral, ¿ok? De esa manera ya no estás bajo el gobierno de la carne pecadora, sino que ahora estás bajo el gobierno del Espíritu. Porque recordemos, hermanos, que la carne es la que peca, el Espíritu no peca. Y si tú quieres salvarte en la carne, vas a estar en un grave problema, porque la carne está en enemistad con Dios. Nunca la carne puede llevarte a la salvación. Cualquier obra, cualquier rito o ceremonia que te digan en el cristianismo es un cristianismo falso, porque la carne siempre es débil y nunca puede salvar. Solamente el Espíritu te puede llevar a la salvación. Entonces miremos cómo toda la Biblia ha sido sacada fuera de contexto por los pastores y sacerdotes. Pero por otro lado, vemos lo coherente y sencilla que es la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Miremos ahora en este tercer viaje misionero del apóstol Pablo, cuando llega a la ciudad de Efesos, donde fue fundada la iglesia de Efesios. En Hechos capítulo 19, versículo 1 al 2. Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo le predicaba a nuevos discípulos, que no eran ya judíos,
sino que ahora eran gentiles. Y esto nos lleva a lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios. Leamos en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 15. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién, hermanos? ¿La Trinidad? No. Jesús es nuestra paz. ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Y ya, hermanos, Él es nuestra paz. No la Trinidad es nuestra paz, hermanos. Vemos que en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo no se habla de la Trinidad. El apóstol Pablo está enseñando sobre Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a unir a ambos pueblos y a ser uno de ambos pueblos, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y es un versículo contundente que les sirve de mucha lección a aquellos que piensan que los judíos por su raza se van a salvar, cuando ahora estamos en un nuevo hombre, que ya no es judío ni griego, porque aquella pared de separación ha sido derribada. Entonces, ¿cómo puedes decir tú que la salvación está en Jerusalén? Te vas a ir de viaje a Jerusalén y que ahora tienes que hacerte amigo de un judío. De otra manera no te vas a salvar. Hermanos. Por otro lado, los pastores evangélicos y sacerdotes católicos mienten y engañan cuando te dicen que esa pared de separación que fue derribada es la ley moral, ¿ok? Pero aquí no se está especificando qué ley es esa que se nos dice cuando se habla de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. No se dice si es la ley moral, ni se dice si es la ley ceremonial. Pero aquí los pastores evangélicos dicen, ahí está, el sábado, que era de los judíos, pues ha sido derribado. Y ahora los dos pueblos se han unido en uno a través de el domingo como día de reposo. Hermanos. Sin embargo, miremos el contexto, hermanos, sabiendo siempre que ellos todo lo sacan fuera de contexto. Entendamos que aquí no se hace referencia a la ley moral. En este caso tenemos que ver que las leyes morales y sanitarias de Dios, que son también leyes morales. La ley sanitaria de Dios es una ley moral. Y ambas son leyes universales. Es decir, que no son leyes dadas a un pueblo o raza específica de la tierra, a pesar de que fueron dadas a través de Moisés, como podría decirse, porque Moisés entregó las 2 tablas de piedra, pero vemos que son para todo el mundo. No robar es para todo el mundo, mientras que las leyes ceremoniales sí fueron dadas a un pueblo o raza específico de la tierra. En este caso, fueron entregadas a la nación de Israel, y era la nación de Israel la única que podía ejecutar las leyes ceremoniales. No se podía más nadie. El sumo sacerdote solo podía ser descendiente de la tribu de Levi. Punto. Ok, entonces aquí vemos un pueblo o una raza específica. Y entonces ese era un muro de separación que separaba la raza y pueblo judío del resto del mundo. Era la ley ceremonial, pero la ley moral es para todo el mundo, mientras que la ley ceremonial solo era para los judíos y para los de la tribu de Levi. Entonces la única pared intermedia de separación que existía entre los judíos y el mundo tiene que ser indudablemente la ley ceremonial, no la ley moral. Es que es apenas obvio, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios va a derrumbar la ley moral para unir a los judíos con el mundo? Pues es lo que hoy estamos viendo hacer al anticristo. El anticristo quiere derrumbar la ley moral para tratar de unir a los paganos con los verdaderos cristianos y entonces llevar a los cristianos a desobedecer la ley moral. ¿Y esto para qué? Porque ya vimos que el que no guarda la ley moral no es confirmado en la fe. Entonces, pues ya hemos visto lo que el apóstol Pablo dijo después de haberse celebrado el concilio de Jerusalén, que si tú querías ser confirmado en la fe tenías que guardar la ley moral y la ley sanitaria de Levítico. Hermanos, nosotros estamos viendo
¿por qué entonces en el 2020 al mundo entero se le hizo violar la ley sanitaria de Levítico? No es de locos, hermanos. Pero miremos esto, que si así fuera la cosa, entonces el anticristo fuera el bueno y Dios fuera el malo. Dios queriendo derrumbar la ley moral. Es algo absurdo, hermanos. Y ahora el anticristo entonces viene a hacer lo mismo. Entonces quiere decir que el anticristo fuera bueno. Pero imaginémonos tal cosa, que ahora las personas pudieran robar, adulterar, mentir, engañar, matar, para que ahora los judíos y el mundo estén unidos y ya no haya judío ni griego. Pues si así fuera la cosa, Dios sería un Dios malo, un Dios inmoral. Gracias a Dios, pues ese es el anticristo, no Dios. Entonces yo pregunto, porque hasta este punto llegan estas personas, cuando nosotros revelamos la contundencia de que la ley moral sí debe ser guardada. Y ellos dicen, mira, ok, pero el sábado no, porque el sábado era solo celebrado por los judíos y por nadie más, y por tanto el sábado era parte solo del pueblo judío. Así que el sábado sí hace parte de ese muro intermedio de separación y sí debe ser derrumbado. Yo pregunto, hermanos, ¿hace parte el sábado de la ley moral o de la ley ceremonial? Yo puedo preguntar de otra manera también. ¿El sábado se guarda en el espíritu o en la carne? Porque de la ley ceremonial ya vimos que se guarda en la carne. Tú haces ceremonias o ritos, tú vas a la iglesia o a la sinagoga a hacer ritos. Pero de la ley moral ya vimos que se guarda en el espíritu. De forma de que si en el sábado no hacemos ritos ni ceremonias de ningún tipo, entonces el sábado solo puede hacer parte de la ley moral, ¿verdad, hermanos? No puede hacer parte de la ley ceremonial. Por eso, si el sábado no es parte de la ley ceremonial, ¿cómo puede ser el sábado declarado como que fuera un día de reposo solo para los judíos, cuando eso querría decir que es una ley dada a un pueblo o raza específica, en este caso los judíos, para luego ellos decir que es parte de esa pared intermedia de separación que debe ser derrumbada? Pero vemos que ni siquiera los judíos existían cuando el día de reposo en sábado fue establecido, porque Dios santificó el séptimo día al principio de la creación y no existía ningún judío. Es decir, que el día de reposo en sábado es para el mundo entero, no para el judío. Pues Jesús lo dijo todavía más claro. El día de reposo es hecho a causa del hombre, no hecho a causa del judío. Sin embargo, los falsos pastores dicen que el día de reposo no fue abolido, no, sino que fue cambiado. Entonces dan prueba de que la ley moral sigue viva, ¿ok? Pero hasta ahora hemos visto que el día de reposo en sábado no ha sido cambiado. Nosotros hemos visto cómo el apóstol Pablo ha viajado por toda Asia Menor y Europa, y por ningún lado hemos visto que se ha dado un cambio en el día de reposo de sábado a domingo. Pero sigamos. No nos olvidemos que la ciudad de Efeso era altamente también adoradora de la diosa Diana. Leamos en el versículo 34. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, «Grande es Diana de los Efesios». ¿Acaso Pablo dijo, miren, habitantes de Efeso, tranquilos, sigan con su idolatría porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo